Bienvenidos a Geek House, el lugar donde hablamos de cosas geeks en pareja. Recientemente nos vimos Kung Fu Panda y se nos ocurrió la idea de hacer un club sobre esta película. Vamos a debatirla, a ver qué pensamos, quiénes son nuestros personajes favoritos, los ideales que estos personajes pueden representar y si estamos de acuerdo con esos ideales o no. Ok. Entonces, bueno, nos vimos la uno y la 2. Entonces comencemos con preguntas simples. ¿Cuál de las dos es tu favorita? Mm, siento que la 2, porque es más emocional. Ok, Siento que todo lo que muestran del pasado de Poe me gusta mucho. Y el villano se me hace muy épico. Obviamente Tai Lung también es muy buen villano, sí, pero siento que Lord Shen es como más malvado que Tai Lung. ok. Es más siniestro. Y Sí, me gusta, bastante, ¿no? sí, y me gusta muchísimo más lo visual Ok, en la segunda película. Entonces siento que por eso me iría por la más por la historia. segunda. Igual la primera se me hace muy buena, Ujú. pero prefiero la segunda porque siento que toca un tema mucho más maduro o como mucho más reflexivo e introspectivo. Ok. ¿Tú qué opinas? A mí me viene gustando más la uno. ¿La uno? Ok. Más que por la historia, eso es porque se me hace muchísimo, ¿Más chistosa? muchísimo más Ok, chistosa. sí. Es más divertida un poco. Pero sí, tienes razón, el personaje de la 2 es más cruel. O Sí. sea, presenta como un dilema mucho más complicado. Sí, claro. Bueno, ¿tienes un personaje favorito de la uno y la 2? Poe me encanta, Bueno, sí. obviamente. Es que Poe es muy lindo, además es muy chistoso. No, me gusta. Además que siento que es como humilde, no sé, como... Supongo porque también tiene baja autoestima o algo, no sé qué sea, Sí, pero como que la forma en que admira a los otros y a pesar de que lo muestran como alguien torpe, si uno se da cuenta en realidad es muy inteligente, porque tiene conocimiento de todo el mundo del Kung Fu, sabe quiénes son los guerreros, sabe cuáles son sus sabe movimientos, Lore. sabe el nombre de los templos y quiénes enseñaron ahí, quiénes educaron ahí. Entonces en realidad es muy nerd, aunque Sí, lo muestren como tonto, en realidad no es tonto, tiene mucho conocimiento. ¿Sí? sí, sí, Solo que porque está es un súper panda obsesionado, enorme o ¿no? algo así. Sí, exacto. Y no, es muy tierno, me encanta Pop. Pues a mí también me encanta Pop, diría que es mi personaje favorito y pronto es también la cosa con la película de que no desarrolla tanto los otros personajes, ¿no? Sí, Obviamente el que obvio. más brilla siempre va a ser Pop, Sí. De hecho, hay un momento donde Tigresa como que van a a contar su explorar un historia. poco más su historia. No sé si solo retoman en las otras películas que no hemos visto. Porque cuando están en el barco y él le va a comentar lo del papá, ella como que le va a decir algo y se interrumpe y al final no le dice. Sí, también sentí ¿Sí? lo mismo. Yo creo que la tercera va a ser algo así como Debe Tigresa, ser. Pero pues no fue tan sonada ni la recuerdas. ni tan popular, ¿no? No creo haberla visto, la Ya verdad. estábamos grandes. Sí, no recuerdo ni siquiera haberla visto anunciada en cines. Ni la 3 ni la 4. Ni la 3 ni la 4. Entonces, de pronto, sí falta abordar un poco más el lore de Tigresa, porque siento que también es interesante. Sí. Además, porque se muestra que como que ella iba a ser un poco como Tai Lung. Ujú. Una niña entrenada desde pequeña Ajá, con exacto, y este super pro, pero ¿cómo se llama el maestro? Chifu. 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 Pero, pero Chifu como que más reservado, obviamente, por lo que le pasó con Tai Lung. Ujú. Menos cariñoso. Menos cariñoso, exacto, sí, más alejado de ella. Y bueno, ya estamos comenzando a entrar como en esa escena, en esas escenas, ¿no? Y si no, Chifu acoge a Tai Lung como Sí, su hijo, lo entrena, le muestra cariño, y después llega Tigresa y sí la entrena y ya solo o sea, pues le quita todo ese amor paternal, sí, porque pues le dolió mucho todo lo que pasa con Tai Lung. Y después no poder defenderse de él. sí, es cierto. Además, porque como que a ella también le roban su destino, ¿no? Porque ella también esperaba ser la guerrera Ujú. dragón y pues Poe cae del cielo y casi que le quita cuando la están apuntando a ella, porque cae Poe Cae enfrente. enfrente, Exacto, entonces siento que también ahí le niegan su destino. Pero creo que ahí esa es la diferencia entre Tigresa y Tai Lung, que es que él más se llenó de tranquila. rabia y resentimiento y decidió ir y destruir la aldea, pero Tigresa, porque al final es buena, hay bondad en su corazón, decide no ser igual. Entonces al final el maestro Tortuga, no me acuerdo cómo se llama, Ay, tampoco me acuerdo mucho. eh,
Bueno, La tortuga. él sí tenía razón en que Tai Lung había maldad en él. Ah, bueno, digamos que ahí podría hacer una pregunta que siento que se combina en las dos películas. Y es como una predicción de la maldad de las personas Ok, que termina desatando cosas. O sea, por ejemplo, a Tai Lung le dicen como, no, 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 tú no vas a ser el guerrero dragón porque hay algo malo en ti. ok. Entonces, su frustramiento no, pues lo libera como atacando y queriendo ser el guerrero dragón, ¿sí? Sí, Y entonces hay otra predicción en la segunda película donde le dicen como no, te va a detener un panda, lo sí. cual lleva a Chen a matar a todos los, bueno, atacar, sí, exterminarlos, ¿no? Sí, a hacer un genocidio básicamente en contra de Hacer, los hacer un pandas. genocidio. Entonces siento que la película nos da predicciones, pero que son para mí, terminan siendo las causantes de lo malo. Ok. O sea, ¿tú crees que si no existiera dicha predicción, no ocurriría nada de lo malo? Sí, por lo menos, no, en la segunda no hubiese habido la exterminación de los pandas Sí. y es posible que Tai Lung no se hubiese enloquecido con el poder, para También mí. es cierto, es verdad. Aunque también de pronto puede ser lo que dice la tortuga, y es de que a veces evitar tu propio destino es aquel que te lleva a cumplirlo, ¿no? Ujú, Como en el caso de el pavo real, él fue y exterminó a todos, pero al final eso hizo que él lo desterraran, él se llenara de muchísimo más de resentimiento, ujú. sus padres obviamente lo odiaran. Entonces de pronto si él no hubiera evitado ese destino que trataba de evitar, nada de eso hubiese ocurrido. Entonces de pronto no es tanto que si la predicción al ser dicha es porque ocurre, sino porque las personas temerosas de ese destino empiezan a tratar de controlarlo. Y ese Siempre se control es cumple. el que los lleva a esa misma tragedia, ¿no? Pues sí, ¿no? Como también con la liberación de Tailón, que Ujú. la tortuga le dice que va a quedar libre y que tiene que estar preparado para enfrentarlo. Entonces él dice, no, eso es imposible y manda al pato. Y al Ajá. final el mandar a ese pato es lo que hace que Tailón se termine liberando. Entonces de pronto también el mensaje es un poco de hay que evitar tratar de controlarlo todo. Porque lo que va a pasar, va a pasar. Exacto, porque lo que va a pasar tiene que pasar y te frustras más tú tratando de manejarlo y controlarlo todo y te lastimas a ti mismo en vez de simplemente dejar un poco que la vida avance como tiene que avanzar, ¿no? Sí, es cierto, me gusta porque pues uno se enfoca en tratar de que las cosas malas no ocurran o como tú, que eres una persona que le gusta tener el control sobre todo, pero hay Sí, cosas que sí o sí van a ir ocurriendo que se salen de tu control. sí, Entonces sirve como el pensar como no obsesionarse tanto con el control, sino ver quién eres cuando las cosas ocurran y ver ir, quién eres cuando las cosas ocurren, ok. ajá, y Sí, llevar esas cosas con una mejor paciencia o con una mejor reacción. ok, entiendo. Que también de pronto también es lo que dice la paz interior en la segunda película, ¿no? Ujú. Porque Lord Shen es súper controlador y la misma psíquica, bueno, sí, la Sí, divina, la cabrita. sí, le dice como que él quiere controlarlo todo y que por eso está sufriendo y que no puede hacerlo, Ujú. que su destino va a ser, se va a cumplir, el panda lo va a vencer. Sí, Y entonces también encontrar la paz interior que encuentra Poe es de pronto la lección de trata de dejar de controlar y, ¿sí? ujú. Y solo cuando lo logres vas a encontrar la paz interior. Claro. Y cuando tratas de dejar de controlar las cosas, pues en la película lo muestran como que logra controlar el agua, incluso el fuego, Sí, pero cuando dejas de controlar las cosas, te encuentras en la capacidad de controlarlas al fin y al cabo, o por lo menos controlarte a ti mismo, que te permite guiar las cosas de una mejor manera. ok, Sí, dejas de querer controlarlo todo, que te encuentras en esa capacidad de poder guiar las cosas que te sí, llegan a lo que tú quieres que se conviertan. sí, es cierto. ¿Y tú qué opinas? ¿Tú crees que sí es un poco? Obviamente eso es una filosofía Tao Ujú. que tiene sentido con toda la temática ¿Feliz? de la peli, pero ¿tú crees que sí, que se hay que dejar un poco ir las cosas? Porque siento que al final hay muchas cosas que sí están en nuestro control y, y siento que simplemente como que, ay, vamos a dejar que las cosas ocurran, como que, o sea, como muy hippie ya, ¿no? Obviamente las cosas no ocurren si tú no das un paso, ¿no? Sí, O sea, sí siento que hay que dar los pasos y caminar hacia lo que quieres,
pero tampoco frustrarse si las cosas no ocurren como querías. Ok, Porque si todo el tiempo persigues un algo, una meta, ¿qué ocurre cuando llegas a esa meta, la consigues y no es lo que esperabas? Digamos, Tai Lung consigue el papel, el papiro, sí, y al final está vacío, no sí. tiene nada. Entonces, nos puede decir un poco sobre cómo perseguimos cosas que al final pueden estar vacías, pero tú puedes verlas o manejarlas de una manera distinta. Entiendo, sí, es verdad. Entonces, todo lo que haces, pues te puede llevar a algo, pero a la vez hay que saber fluir, siento yo. Ok. ¿Y qué opinas hablando de Tyrion? Que yo he escuchado esto y es que él perdió por el poder del guión solamente, pero que Poe en realidad no merecía ganarle a alguien tan pro como Tyrion. ¿Tú qué crees? ¿Sientes que sí fue un poquito ahí, el poder del guión entonces no decir? Para mí sí, yo siento que sí, sí es cierto de que de pronto Poe no estaba tan preparado. Tai Lung era demasiado fuerte. Sí, Incluso en la segunda también muestran como Tigresa es más fuerte que Poe. sí, es cierto. Tiene más habilidades, ha entrenado un montón de tiempo. Pero de todas formas el guion hace como eso de que simplemente Poe es el elegido y el que va a acabar, o el más fuerte de todos. O bueno, digamos es que Tigresa le dice como lo tuyo no es la dureza. Sí, Y él con su gordura y con siendo suavecito. suavecito refleja los golpes, como que sí, como Sí, que su cuerpo es diferente al de ellos. Pero entonces sí, de todas formas sí creo como que el guión, o sea, Tai Lung era mucha pelea para Po. es cierto, es que Tyrion se ve súper poderoso, es muy fuerte. Pero pues supongo que el mensaje es que a veces la misma frustración o odio que sentimos y el resentimiento no nos permite de pronto ganar, Ujú, ¿sí? O sea, más que obviamente una batalla literal entre una pelea entre dos personas, es más una pelea mental. Es ok. decir, Tai Lung sentía que simplemente lo merecía y que había peleado todo el tiempo y cuando le dijeron que no, entonces se frustró y se volvió cruel y Ujú, resentido. Y Po, a pesar de que muchas veces le dijeron que no lo merecía, porque pues lo trataron como, pues nada, que un panda todo gordo, como va a ser el guerrero dragón, no se sí, lo merece. Y a pesar de eso, él no se volvió resentido. Dijo, no, pues voy a esforzarme. va a trabajar. Exacto. Y aún así no se creía merecedor, hasta que se dio cuenta de que no hay un secreto para ser el guerrero dragón, Ujú. más que ser él mismo, ¿sí? Que creo que al final hubiera sido lo que hubiese descubierto Tai Lung si le daban el pergamino, pero que él no lo hubiera entendido. Puede ser que no lo hubiese entendido. Entonces, seguramente también hubiera llegado a la frustración Ah, y a la destrucción. puede ser, ¿no? Que le entregaron el pergamino y se enojaba de que era tan vacío el significado que no lo lograba entender, que se enojaba con todos, con Chifu Sí, y con eso, como me hicieron entrenar, matar mi cuerpo, para nada. Entonces sí, podía ocurrir lo mismo, ¿no? sí, De de la pronto iba a predicción. llevar al mismo camino. Ok, ok. Exacto, donde se volvía malvado y todo. Ok, con algo que mencionas ahí de Poe y de que no lo merecía, ¿tú qué sientes que te ocurriría a ti? Es decir, llegas allá, te dicen que eres la guerrera de Aragón, nunca has entrenado, todos te Sí, dicen que abandones. sí. ¿Crees que podrías continuar con eso o sientes como que este síndrome del impostor te atacaría a ti? Como no, Bueno, no, no pero lo es que en este merezco. caso no sé si sea como síndrome del impostor, porque siento que al final el síndrome del impostor es cuando el resultado de tus esfuerzos te lleva a algo Y no te y lo tú, crees. y no te lo crees. Ah, Pero ok. en este caso siento que Po no había llevado un camino de esfuerzo y que luego sintiera que no se lo merecía. ¿Sí? Ujú, Entonces siento que de pronto tendría más sentido si Tigresa sintiera que no se lo mereciera, porque ella sí lleva un camino arduo. Pero siento que en el caso de Po no hay un síndrome del impostor. Siento que lo que pasa es que él obviamente tiene una baja autoestima porque pues no es el arquetipo de un guerrero. ujú, Y como le repitieron que no era el arquetipo de un guerrero apenas fue nombrado el guerrero dragón, pues obviamente se sintió mal, ¿sí? ujú. Y porque también al final no le estaban diciendo mentiras. Es como un poco, o sea, tú eres un aparecido porque crees que te lo mereces, o sea, ¿qué te pasa? Nosotros llevamos años Ujú. entrenando, somos super pros, ¿por qué tú? ¿Sí? Entonces, Qué pues, dolor. ¿cómo? Qué dolor de parte de los cinco Claro, furiosos. exacto. Entonces siento que la verdad solo le estaban diciendo lo que para ellos era una verdad, Ujú. ¿sí? Porque al final no entendieron que era una profecía o que era su destino y que simplemente sí de verdad era el guerrero dragón, sino que lo único Simplemente que era. veían era un panda parecido, ¿sí? Ujú. Entonces siento que en ese caso no sería el síndrome del impostor para Poe.
Ok. a mi parecer. Pero yo siento que no, que sí, yo creo que yo decía, no, qué pena. ¿Cómo Qué daña ser la pena. guerrera dragona? No. ¿Cómo? O sea, si estos cinco que llevan años no son, ¿cómo es que Sí, yo de de repente repente. que porque me puse fuegos artificiales y caí ahí? No sé. Pero pues seguramente de pronto por ego o por pena no me hubiera ido. Ok. Digo, no, pues ya estoy aquí, pues ya entrenemos, ¿no? Pero obviamente sí que miedo después uno saber que se va a enfrentar a Tyler, o sea, a Tyler, que es súper... Sí. ¿Tú qué Y crees? más porque sabía toda la historia de lo poderoso que era. Exacto. ¿Tú qué Yo crees? creo que me voy. ¿Mm? No, no aguantaría la presión. Yo como, no, pues no soy yo. No, sí, claro. Es un error del destino. Entonces como que eso es algo de poco valorarlo, de intentar quedarse Sí, es por cierto. un sueño que en el fondo él tenía, ¿no? Que en el fondo él Sí, sentía como que, ay, yo como que pertenezco acá. sí. Y al final lo soñó y todo, literalmente, todo un Ajá. sueño donde él era el guerrero dragón y todo. Sí. Entonces siento que ahí Poe es bastante valiente al quedarse como... Decir, quedarse, sí, es cierto. Sí, pues al final se lo ganó porque sí entrenó. Ujú. Sí entrenó y sí fue humilde y reflexionó sobre el significado de ser el guerrero dragón. De pronto para entrenar como Poe, algunos necesitamos como... O no para llegar a un punto, todos necesitamos la misma motivación. Ah, sí, también es cierto. Si no, todos podemos tener diferentes motivaciones para lograr un objetivo en la vida. Y que no todos somos iguales, al final eso también es la reflexión un poco, porque él no era igual a los otros y cuando Chifu se tomó de verdad la tarea de entrenarlo Ujú. con corazón y no de mala gana, No con ganas de que de se que se fuera. fuera, pues se dio cuenta de que no podía ser igual con él que con los otros, porque pues no eran iguales y no habían tenido el mismo camino ni nada. Ujú. Y es ahí cuando realmente él cambia su forma de ser con él y entiende que sí puede aprender. Ujú. ¿Sí? Entonces también no todos somos iguales y no todos vamos a aprender de la misma forma. No significa que por eso algunos no valgamos la pena para eso, o no merezcamos, digamos en otros ámbitos, ¿no? Ujú. De la vida. Todos tenemos características diferentes y vamos a aprender y a tomar las cosas de manera diferente. Es Entonces cierto. también las cosas deben también adaptarse un poco a la gente. No todos tenemos las mismas características. Sí, lo mismo que nos gusta. Que eso es lo que falla en la educación, ¿no? Ajá, ya llevándolo muy Sí, al sistema educativo. al sistema educativo. Simplemente no todos aprenden de la misma manera, no todos tienen el mismo gusto y tristemente nunca se enfoca hacia el individuo, ¿no? Sí, es cierto. Por ejemplo, que le den más. Obviamente yo sé que las matemáticas y todo eso es muy importante, sí, yo sé. Ujú. Pero también es cierto que hay personas que no les gusta la matemática, obviamente tienen que aprenderlas, pero no se le da la misma importancia de pronto a las artes o a la literatura o a otras clases que tratan de abordar, digamos, otras áreas del conocimiento. Ujú. Y se Es les cierto. deja de lado y alguien es bruto solo porque es malo en matemáticas. O de pronto no es que sea malo en matemáticas, sino que hay profesores muy malos que no saben enseñar. Y hay personas que son buenas para matemáticas y entienden de una forma muy analítica, pero hay otros que les sirve otro tipo de enseñanza, Ujú. algo más abstracto, más didáctico, y como que nunca se explora esa forma de enseñar, y entonces al final uno como que quedan las mismas que no aprendió nada. Sí. Entonces, obviamente yo sé que es difícil, porque pues hay colegios con muchos niños y obviamente no se puede hacer tan personalizado. Ujú. Claro. Pero sí, obviamente hay formas de que se podría manejar la educación para que todos entendieran todos los temas. De acuerdo. También, También, ¿qué dale, haces? dale, No, dale. tú. Di tú. No, y tú. Voy a decir el tema de el talento o la suerte y la Ujú. meritocracia. Ok. Ah, sí, Por- claro, es muy importante, ¿no? sí, exacto. Entonces estaba pensando en que Tyler sí de verdad se esforzó y que no fuera reconocido, siento que obviamente da rabia. Ujú. Y creo que en este caso es un talento versus esfuerzo, porque bueno, digamos que, bueno, sí, talento versus esfuerzo, porque al final vemos que Po se trepa incluso cuando no había entrenado absolutamente nada por comida, ¿sí? Ujú. Entonces significa que sí hay un talento oculto que tienen que sacar a flote de otras maneras. Pero luego está Tylon que de verdad sí se esforzó. Digamos, tenía talento por ser un animal salvaje. O sea, tigresa y tailón, pues son animales con capacidades, ¿no? Más con Sí. panda. Y Aunque, o sea, ¿tú quién crees que tiene ahí realmente el valor del esfuerzo? ¿Po o Thailand?
Eh, yo diría que ambos, porque obviamente desde entrenar desde niño y esforzarse tanto, pues Sí. Tai Lung se esfuerza mucho, pero como utilizan animales para hacer como estas referencias, pues siento que Tigresa y Tai Lung tienen como un extra que les ayuda. En cambio, Po, por ser Ok. gordito, tiene algo que lo deja un poquito atrás, Mira que no lo había pensado. ¿no? No, yo decía todo el esfuerzo real está en Kailon y Tigresa, por ejemplo. Ok. Pero Po es pura suerte, porque era su destino o algo así. Pero también tiene razón que por la genética de los animales tendría sentido que al ser animales salvajes tuvieran una ventaja Ujú. y que él al no serlo tuviera una desventaja. Pero siento que al final en el poder del guión sí mostró que como que... Sí, como que desarrolla sus habilidades, que se puede hacer Sí, el split fácilmente porque sí. sí, sí, Porque, exacto. bueno, sí, un poco se lo regalan. Sí. ¿Tú sientes que si se te negara el ser el guerrero dragón, te hubieras enojado como Tyler? Por lo que tanto he luchado. Sí. Ay, sí. ¿Sí? ¿No te volverías malvado? No sé si me volvería malvado, pero de pronto abandono. ¿Cómo Termino así? abandonando el Kung Fu. Es como todo esto para nada. O sea que no lo hacías por amor al Kung Fu. Lo Lo hacía hacías por el solo amor. por un premio. Muy bien. Ah. Pues no sé, yo siento que sí me enojaría. ¿Te enojarías Obvio, también? obvio. Pues no destruiría la aldea y me volvería malvada. Ujú, Pero sí, sí me resentiría. Diría, pero ¿por qué si me he esforzado tanto? Me dijeron que yo iba a ser, soy la mejor guerrera de todos los que están aquí. ujú, ¿Por qué no me lo van a dar a mí? O sea, no sé, el colmo. Y también siento que lo que le duele mucho a Tai Lung es que Chifu, en vez de apoyarlo y decirle como, no, tú no eres malvado, no pasa nada, vamos a seguir entrenando, tú eres muy bueno, se va del lado de la tortuga. Sí, ujú. porque él se lo dice, Tai no le dice Como di como, algo. sí, como solo le creíste y te fuiste, algo así, ¿sí? Entonces siento que también que tu figura paterna te rechace por lo que dice otro, como si no te conociera y no te hubiera criado desde niño, pues sí, obviamente va a resentirlo aún más, ¿no? Ujú, claro. Sí, Y pues, pues de hecho lo encarcelan y lo dejan ahí un montón de tiempo. sí, imagínate estar encarcelada tanto tiempo, pues, y sin poder moverte. Lo único Sí, que piensa tu cabeza es en la venganza, sí, es en cierto. liberarte y recuperar lo que por derecho era tuyo. Sí, Yo estaba pensando un poco que nos parecemos toda la sociedad a Tai Lung, en el sentido en que a todos nos dicen que estudiemos, nos esforcemos, ok, consigamos un diploma que nos va a dar trabajo. sí, Y muchas veces, más hoy en esta sociedad o en esa época, es muy difícil conseguir un trabajo o un trabajo que te dé la satisfacción. sí, O incluso cuando consigues ese trabajo, el dinero y todo eso no te da como un sentido. sí. Entonces, siento que todos crecemos con esta idea de conseguir el éxito laboral Mm, para ser felices, pero es muy difícil de conseguir. sí, Entonces siento que también puede ser frustrante para, digamos, los que se esfuerzan mucho, que aprenden y que son los mejores en la universidad, mm, pero que otros por rosca consiguen el vuelta trabajo loca, que sí, ellos merecerían, que ellos se sienten merecedores. sí, Entonces siento que es fácil de pronto identificarse también con Tai Lung, sí, como es en ese cierto, aspecto, siento que sí, sí, queda, es ¿cierto? verdad. Sí, obvio, porque, sí, pero eso también es el engaño de la meritocracia, no existe la meritocracia al final. Nadie merece. Explícanos la meritocracia. Pues en el sentido en que una sociedad capitalista no existe la meritocracia, está esta idea de que si te esfuerzas, de que si eres bueno, de que si trabajas duro, entonces vas a llegar lejos y vas a conseguir todo lo que quieres. Ujú, Pero también es cierto que hay factores sociales, culturales, que no te van a permitir llegar igual de lejos, o el ujú, hecho de que no todos estamos en el mismo punto de salida. Entonces, hay personas que tendrían que esforzarse el triple que tú para lograr eso, y entonces la meritocracia solo sería real si todos estamos en igualdad de condiciones. ujú. Entonces, pues digo que la meritocracia es una mentira, no existe la meritocracia. Bueno, tuvimos problemas técnicos y se cortó. Entonces vamos a retomar desde la última pregunta que me hiciste. ¿Cuál era? La última pregunta era algo que me generaba conflicto de la segunda película, y es que cuando Se Po... apagó. ¿Se apagó? ¿El tuyo se apagó? No, está bien. Bueno. Es que cuando Po se entera que es un hijo adoptado, comienza a dudar de quién es él. Y yo me he preguntado como, no, no creo que
sea correcto preguntarse de quién eres si ya has vivido toda una vida y tienes todo un contexto que te formó como quién eras. Entonces, siento que no hacía tanto sentido que se preguntara quién era. ¿Tú qué opinas? Pues es que yo siento que sí tiene sentido, porque al final, es decir, tiene sentido porque ellos son animales. Entonces, obviamente, quién eres está determinado por tu especie en este caso. Y pues él es un panda y su papá es un pato. Entonces, obviamente son especies distintas que no es lo mismo si te hubieran criado otros pandas. ¿Sí? Entonces, siento que en el caso de Po, todo eso sí configura que él se pregunte, bueno, ¿quién soy? Si claramente no soy igual a mi padre, ni soy igual a ninguno de los que está aquí. Porque además, como Lord Shen asesinó a todos los pandas, pues obviamente unos lograron huir. Pero esto nos hace entender que Po nunca ha visto otros pandas, ni es común que hayan pandas además. Entonces, que él nunca haya visto a alguien igual a él, siento que sí lo hace sentir muy fuera de lugar y que como que descubra que hay un pasado, que sí, él sí puede saber de pronto qué es lo que ocurre, sí lo haga preguntarse de dónde vengo, quién soy, cómo eran mis padres, y que entonces en ese caso sí sea muy distinto el quién eres. Y entonces ahí sí siento que tiene sentido una crisis de identidad. Y también lo que te mencionaba, y es que todo el espacio que rodea a Po lo hace sentir fuera de lugar, lo hace sentir incómodo. Por ejemplo, el restaurante, que es muy chiquito para él, incluso dicen que él no puede estar de pie en el restaurante y pues de hecho tiene que estar así inclinado. Obviamente eso lo hace sentir más torpe porque choca con las mesas, con los platos, con la gente. Entonces, sentirte como tan fuera de lugar, obviamente sí te lleva a cuestionarte quién soy y pues que al final su vida no hubiese sido la misma si hubiese sido criada en la aldea de los pandas. Todo hubiese sido completamente diferente a lo que es. Aunque también eso nos lleva a reflexionar en la película de no es cómo comienza tu historia o que tu historia tenga un comienzo triste, sino qué haces con esa historia. Y sí, pues al final su historia sí tuvo un comienzo muy triste porque al final se comete un genocidio en contra de todos los pandas y eso lo lleva a ser abandonado, pero si eso no hubiese ocurrido, él nunca hubiese sido el guerrero dragón, por ejemplo. Entonces, sí, creo que en este caso sí tiene sentido la duda que él tiene sobre la identidad. Señorita Alejandra, me gusta lo que menciona. Tienes toda la razón con respecto a que Po, pues claramente se pierde parte de su cultura y que crece en un entorno donde no encaja. Como bien dices, no encaja en el restaurante, la cama le queda pequeña y él mismo sabe y siente que no pertenece a ese lugar, por eso siempre siente que tiene como que otro destino, que gracias al guión pues se le cumple, ¿no? Sí. Y pues ahorita mencionabas un poco de cómo ocurre, de que también puede ocurrir en la vida real, como esta distinción de culturas, como cuando alguien blanco de raza blanca adopta a una persona de raza negra o afroamericana, bueno, ese niño pues, probablemente va a crecer como sintiéndose diferente, probablemente los blancos no tienen la misma cultura, entonces él va a perder como sus raíces un poco, ¿no? No sé si quieras agregar más sobre eso. No, pues sí, el ejemplo que daba específicamente eran casos de niños afro que crecían en familias blancas y pues obviamente no tienen el mismo tipo, por ejemplo, de cabello, ¿sí? Entonces muchas veces las personas blancas no saben cómo tratar el pelo afro y ellos crecen sin saber tampoco cómo manejarlo. Pero si hubieran nacido en una familia afro también, sabrían, no sé, el tema de las trenzas, el tema del cuidado del cabello. También, por ejemplo, los niños asiáticos que son adoptados por familias occidentales y son llevados, vienen hasta este continente, obviamente se han de sentir fuera de lugar y han de tener muchas dudas sobre cómo sería si hubiesen nacido en su país de origen o en una familia, unos padres iguales a ellos, que seguramente todo eso los harían diferentes. Entonces sí siento que en esos casos tiene sentido las crisis de identidad que ocurren. Y lo que también mencionaba era que lo que sí no me gustó mucho fue que como que puedo dudar si el pato era como de verdad su padre, porque siento que de cierta forma es su padre, porque al final él lo crió, lo cuidó, lo alimentó y pues le dio amor. Entonces siento que padre es más es el que cría que el que engendra. En el caso de Paul, pues fue abandonado, fue porque lo querían salvar de ser asesinado por Lord Shen, pero pues siento que igual el pato es también su padre y pues pobrecito él se sentía como que triste de que le fuera a decir que ya
que ya no lo quería. Ahora, pues ahí creo que había agregado que ese final de la película nos da el paso a la tercera, ¿no? Donde muestran como en la segunda que el padre siente que su hijo está vivo, entonces va a ir a buscarlo. Entonces siento que la tercera va a generar como todo este conflicto entre padres, pues seguramente me va a dar mucho pesar del patico que se va a sentir como que le quitan a su hijo Sí. y que Po pues va a sentir como que por fin va a tener esta conexión con sus orígenes y siento que sí ocurre, pero te iba a mencionar como un ejemplo que vi hace poco en redes sociales de cómo alguien había creado una niña, esta creció y quería irse con la familia que la abandonó, que la dio en adopción. Sí. Entonces estaba como la madre que la crió llorando por su hija, como, no, no me dejes, quédate conmigo. Y yo como, no, yo quiero irme con mi familia genética. Sí. Entonces, pues me imagino que va a ser como un tema bastante doloroso. Y no sé si tengas alguna otra pregunta como que puedas hacer de la película, de la segunda, de pronto no hemos hablado tanto, Bueno, es cierto, la segunda no hemos hablado tanto. pero no tienes ¿Preguntas? o como cuestiones o como algo con lo que suene contigo. No, pues preguntas, no, no, la verdad no. Es que estaba fluyendo muy bien y se cortó, Sí. ¿cierto? Porque ya, de hecho ya estamos hablando de otro tema, o sea, después de la opción ya estamos hablando de otro tema. Mm, mm, no me acuerdo. Pero bueno, pues entonces, ¿qué? ¿Cerramos? ¿Cierto? Sí, sí. Bueno, em, este iba a quedar muchísimo más largo con muchos temas, pero se cortó. Digo, cositas que no escucharon muy interesantes. Pero esperamos les haya gustado. Si les gusta este tipo de contenido de análisis de películas, de series o de discusiones en torno a cosas geeks, pues síganos, denle like al video y pues díganos qué opinan de lo que hablamos y qué otra película deberíamos de comentar. Si les gustó, compartan, dejen un comentario sobre qué opinan, si están del lado de Tai Long, si están del lado de que Po se lo merece sin haber entrenado. Dejen todas sus opiniones que pues eso nos va a ayudar a crecer. Y esperamos que nos sigan. Nos vemos. Ay, no. ¿Lo pusiste a cargar? ¿El microfonito? Ah, sí.